El problema de la autoridad política. 1.1. Una parábola política. Comencemos narrando una pequeña parábola política. Supongamos que usted vive en un pequeño pueblo que soporta un elevado índice de criminalidad. Hay vándalos que campan a sus anchas por el lugar saqueando y destruyendo propiedades, y nadie parece tomar cartas en el asunto. Así hasta que un buen día usted y los suyos deciden poner coto a la situación. Empuñan sus armas y salen a la caza de malhechores. Cuando consiguen atrapar a uno, lo conducen hasta su domicilio a punta de pistola y allí lo encierran en el sótano. Los prisioneros son atendidos, pero la intención es mantenerlos en esa situación de encarcelamiento durante varios años para que así aprendan la lección. Después de proceder de este modo varias semanas, usted decide hacer una ronda de visitas por el vecindario, comenzando por su vecino de al lado. Cuando éste abre la puerta, usted le pregunta: ¿ha notado cómo se ha reducido el vandalismo en las últimas semanas? Él asiente: bueno, pues ha sido gracias a mí, y le expone su plan anticrimen. Al percatarse del recelo con que lo mira su vecino, usted prosigue: en fin, es lo mismo, estoy aquí porque ha llegado el momento de recaudar su contribución al Fondo de Prevención del Crimen. Su cuota mensual es de $100. Como el vecino se queda mirándolo fijamente sin asomo de ir a darle el dinero, usted le explica pacientemente que, por desgracia, de negarse a cumplir con el pago que se le demanda, él mismo será calificado de criminal y estará expuesto a una larga condena de reclusión en el sótano, junto al resto de delincuentes. Y, haciéndole notar la pistola en la cadera, le señala que está decidido a llevárselo por la fuerza de ser necesario. ¿Qué recibimiento cabría suponer por parte de sus vecinos si esta fuese su actitud para con ellos? ¿Serían mayoría los que alegremente le entregarían la aportación a los gastos de prevención del crimen? Probablemente no. Probablemente lo previsible sería algo como lo que expongo a continuación. En primer lugar, casi nadie coincidiría con usted en que le deban nada, y aunque algunos llegasen a pagarle por miedo a terminar encarcelados en el sótano, y otros pocos lo hicieran por pura animadversión hacia los criminales, casi ninguno consideraría estar obligado a ello. Los que se negasen a pagar serían más bien elogiados que censurados por haberse resistido a su pretensión. En segundo lugar, la mayoría juzgaría sus intenciones como intolerables. Las exigencias de pago serían condenadas como pura extorsión, y la reclusión forzosa de los que rechazasen el pago, como secuestro. Lo indignante de su proceder, sumado a lo insensato de su pretensión de que el resto del pueblo reconozca tener el deber de financiarle, bastaría para que muchos pusieran en duda su juicio. ¿Y qué tiene que ver esta parábola con la filosofía política? Pues que en ella, usted se está comportando como una versión rudimentaria del Estado. Aunque no llega a asumir todas las tareas del típico Estado moderno, sí desempeña dos de sus funciones principales al sancionar a quienes atropellan los derechos de terceros o desoyen sus órdenes, y al recaudar una contribución forzosa para financiar sus actividades. Cuando se trata del Estado, estas tareas se denominan aparato de justicia criminal y fisco. Cuando se trata de usted, se denominan secuestro y extorsión. Aparentemente, son el mismo tipo de ocupaciones, pero la mayoría de la gente se mostrará mucho más benévola al calificar las actuaciones del Estado que las suyas en la parábola. Una gran proporción de la gente respalda que el Estado ordene el encarcelamiento de los delincuentes, siente como una obligación el hecho de pagar impuestos y juzga las represalias hacia los evasores como algo conveniente y como una de las prerrogativas del gobierno. Esto pone de manifiesto una característica general de nuestra postura frente al Estado. Se considera que los gobiernos están éticamente justificados para emprender acciones que ningún particular ni organización no estatal podría realizar. Simultáneamente, se considera que los individuos tienen obligaciones para con sus gobiernos que no tienen hacia el resto de personas o de organizaciones no estatales. Obligaciones que seguirían sin existir aunque estas personas o los agentes de estas organizaciones actuasen de modo similar al de un Estado. No estamos hablando aquí solamente de la ley ni de los tejemanejes en los que un individuo concreto puede meterse y salirse con la suya, sino de que, en nuestros juicios morales, trazamos una frontera muy marcada para separar los actos que ejecuta el Estado de los del resto de personas o entidades no estatales. Así, actos que serían tenidos por injustos o moralmente inaceptables de ser emprendidos por agentes privados serán a menudo considerados como perfectamente admisibles, incluso dignos de encomio, si es el Estado quien los lleva a cabo. De aquí en adelante, utilizaré el término obligación,
para referirme a obligaciones de tipo moral que van más allá de lo meramente legal. Y lo mismo digo para el término derechos. 1. ¿Por qué otorgamos al Estado esta condición moral tan diferenciada? ¿Hay alguna justificación para actuar así? Este es el problema que plantea la autoridad política. 1.2. El concepto de autoridad. Primeras pinceladas. ¿De qué forma actúa el juicio moral común que nos lleva a distinguir entre sus acciones como protagonista de la parábola y las del Estado? En líneas generales, las explicaciones que se pueden aportar pertenecen a una de dos categorías. La primera sostiene que, pese a las similitudes, se trata de dos comportamientos verdaderamente diferentes. Lo que hace el Estado no es lo mismo que lo que hace el justiciero. Podría aducirse, por ejemplo, que su personaje en la parábola no está sometiendo a los delincuentes a un juicio justo tal y como el gobierno se encarga de hacer, en algunos países. Eso señalaría una posible vía de justificación del hecho de que el comportamiento justiciero tenga menos legitimidad que el del Estado. La segunda categoría argumenta que los dos agentes son distintos. Esto es, si bien puede que el Estado esté haciendo lo mismo que el justiciero, es el sujeto de la acción lo que marca la auténtica diferencia. El comportamiento de su personaje en la historia será reprobado, pero no porque su copia de la conducta estatal no sea fiel, sino por estar comportándose como un Estado cuando usted no lo es. Es precisamente esta segunda clase de argumentaciones lo que califico como una invocación de la autoridad política. La autoridad política, o simplemente, autoridad, en lo sucesivo, es la supuesta característica moral en virtud de la cual el Estado puede coaccionar a los individuos de un modo que el resto de personas tiene prohibido, y en virtud de la cual los ciudadanos tienen una obligación de obediencia en situaciones en las que no deberían obediencia a ninguna otra persona. La autoridad, pues, muestra dos facetas. 1. Legitimidad política. El derecho que tiene el Estado a dictar cierto tipo de leyes y a hacer que la sociedad las cumpla por la fuerza. En pocas palabras, el privilegio de mando. 3. 2. Obligación política. La obligación que tienen los ciudadanos de obedecer a su gobierno, incluso si en idénticas circunstancias no estuviesen obligados a obedecer mandatos similares de haber sido emitidos por un agente no estatal. Si el gobierno disfruta de autoridad, entonces tanto, y, como, 2, designan conceptos reales. El Estado tiene derecho a ejercer el mando y los ciudadanos tienen la obligación de obedecerle. El hecho de tener obligaciones políticas no implica que baste con que cada uno adecúe su comportamiento a lo que exigen los mandatos del Estado. 4. Así, por ejemplo, la ley prohíbe el asesinato y es verdad que estamos sujetos a la obligación moral de no cometer ninguno, pero eso no basta para afirmar que estemos sometidos a obligaciones políticas, porque en cualquier caso nos veríamos moralmente forzados a no asesinar aunque no hubiera ley que lo condenase. Sin embargo, en otros casos, la opinión popular avala la idea de que debemos hacer ciertas cosas precisamente porque hay una ley que así lo exige, y que, de no haberla, esa obligación no existiría. Por ejemplo, la mayoría cree que hay que pagar impuestos sobre las ganancias en los países que así lo exijan, y en los importes que demanden las respectivas normativas fiscales. Los que opinan que la carga fiscal es excesiva no se sienten por ello facultados a evadir parte del tributo. Los que opinan que la cuantía de los impuestos es insuficiente no se sienten forzados a ingresar en la hacienda estatal un importe extraordinario. Y si la ley se modifiqueis de forma que dejara de demandar un impuesto sobre la renta, entonces cesaría la obligación de ceder al Estado esa fracción de los ingresos. Así pues, según la opinión popular, el deber de pagar impuestos es una obligación política. 5. No es preciso que quienes creen en la autoridad política la contemplen como algo incondicional o absoluto, ni tienen por qué sostener que todos los gobiernos están revestidos de ella. Se puede mantener, por ejemplo, que la autoridad del Estado es algo eventual sujeto a la contingencia de su respeto por los derechos humanos fundamentales y de cierto grado mínimo de participación ciudadana en la política. En este sentido, pues, las tiranías carecen de autoridad. También puede defenderse que ni siquiera un gobierno legítimo puede ordenar a nadie cometer un asesinato, por ejemplo, y que ningún ciudadano debería sentirse afectado por una orden como esa. De este modo, un partidario de la doctrina de la autoridad puede perfectamente pensar que esa autoridad queda limitada a ciertos estados en ciertos ámbitos. Y a pesar de las restricciones anteriores, el poder que se atribuye el Estado constituye una característica moral formidable. Tal y como vimos en la sección 1.1,
este tipo de autoridad acredita el derecho a actuar de formas que serían tachadas de abusivas e injustas de ser ejecutadas por agentes no estatales. 1.3. Acciones y agentes. El requisito de la autoridad. ¿Es esta noción de autoridad una condición necesaria para explicar la diferencia moral que distingue al Estado del justiciero que actúa por su cuenta? ¿O acaso basta para ello señalar las disparidades que se dan entre los comportamientos de uno y otro? De acuerdo con mi relato de la parábola, el comportamiento del protagonista diverge del gobierno común en bastantes puntos, pero ninguna de esas diferencias es esencial. Es posible afinar el ejemplo para eliminar cualquier elemento de desavenencia que resulte pertinente y aún así, y mientras el vengador no sea un funcionario, la mayoría continuará juzgando su comportamiento con mucha mayor severidad que el de agentes del Estado que obren del mismo modo. De este modo, si tenemos en cuenta que muchas administraciones ofrecen un juicio justo a los acusados, podemos suponer que el justiciero hace lo propio. Cada vez que atrapa a un delincuente, reúne a un grupo de vecinos y los obliga a constituirse en jurado. Tras la presentación de pruebas, hace que los vecinos dictaminen acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado, y decidirá si aplica o no una sanción según sea la resolución acordada. ¿Transformaría esto sus acciones en aceptables? Tal vez así su forma de tratar a los delincuentes sea más ecuánime, pero apenas puede decirse que haga ganar algo de legitimidad a su plan. En realidad, acaba de añadir un nuevo delito a su lista de abusos. Está sometiendo a algunos de sus vecinos a trabajos forzados. Voy a proponer otra variación. Los agentes estatales suelen detener a las personas solo cuando se infringen unas reglas que han sido hechas públicas explícitamente, las leyes, mientras que los individuos justicieros reparten castigos según les dicta su propia percepción del bien y del mal. También esta disparidad puede solventarse. Voy a suponer que usted emite una larga lista que contiene todos los comportamientos que juzga inaceptables, acompañados por la correspondiente relación de qué piensa hacer con quien se dedique a adoptar cada uno. Diversas copias de esa lista son exhibidas en un tablón de anuncios situado en el exterior de su casa. De nuevo nos encontramos con que esto tampoco aporta legitimidad a su proceder. Una indicación más razonable señalaría que su comportamiento es inadmisible porque la comunidad no lo eligió a usted para ejercer esa función, mientras que, por el contrario, los ciudadanos de países democráticos sí eligen a sus dirigentes. Esta justificación conlleva que únicamente los gobiernos democráticos son legítimos. Así pues, la inmensa mayoría de gobiernos que la historia ha contemplado carecían de legitimidad. Y la inmensa mayoría de la gente no estaba ligada a ellos por ningún tipo de obligación política. Simplemente esa consideración seguramente esté ya introduciendo una enmienda de considerable calado en la percepción popular. Pero dese cuenta de qué modo esa forma de dar razón de la diferencia entre el Estado y el justiciero recurre a la noción de autoridad. No pretende que la tarea que lleva a cabo el vengador que va por libre sea distinta a la del Estado, sino que esos actos solamente pueden ser ejecutados por un agente y no por el otro. El justiciero privado no tiene la autoridad necesaria para castigar a los delincuentes ni para recaudar tributos porque la sociedad no se la ha concedido. Estudiaré esta visión del poder en un capítulo posterior, baste por ahora con señalar que hay que aportar algún tipo de justificación de la autoridad. 1.4. La importancia de la coacción y el alcance de la autoridad. La necesidad de disponer de un argumento que sustente la idea de legitimidad política surge de la trascendencia moral de la coacción y de la naturaleza coactiva del Estado. Es importante llamar la atención sobre estos principios para tener una impresión clara de qué cosas requieren explicación antes de intentar explicarlas. En primer lugar, ¿qué es la coacción? En lo sucesivo, utilizaré el término coacción para indicar el uso o la amenaza del uso de la fuerza física de una persona contra otra. Cuando hable de coaccionar a una persona para que haga algo, que resignificar el uso o la amenaza del uso de la fuerza física para instigarla a realizar esa acción. Utilizaré los términos fuerza física y violencia indistintamente. No voy a intentar aquí dar una definición de la expresión fuerza física, bastará con el entendimiento intuitivo del término. No voy a valerme de ninguna opinión polémica para precisar qué puede y qué no puede ser calificado de fuerza física. La definición que doy al término coacción no es el resultado de un análisis del uso de la palabra en el idioma corriente. Se trata de una definición estipulativa que pretende evitar la repetición del enunciado, el uso o la amenaza del uso de la fuerza física.
La manera que tengo de utilizar la palabra difiere del uso común que se le suele dar habitualmente al menos de dos formas. En primer lugar, en el lenguaje de la calle, cuando A coacciona a B, A está induciendo a B a comportarse de acuerdo con los deseos de A en algún modo. Sin embargo, tal y como yo empleo el término, A podría estar coaccionando a B cuando daña físicamente a B, independientemente de si A está modificando con ello el comportamiento de B. En segundo lugar, el significado corriente de la palabra admite como coacción una variedad más amplia de intimidaciones. En su acepción corriente, A podría estar coaccionando a B si emplea amenazas de propagar rumores maliciosos sobre B. Algo así no podría ser calificado como coacción en el sentido que yo aplico al término porque no conmina mediante el uso de violencia física. La idea corriente de coacción es útil en muchos contextos, pero yo presento una definición estipulativa porque hacerlo me permite tener en cuenta ciertas argumentaciones importantes y enjundiosas sobre la autoridad política, a la vez que evito discusiones semánticas innecesarias. 6. El Estado es una institución coactiva. En términos generales, cuando dicta una ley, esta va acompañada de sanciones a imponer a sus infractores. En principio sería concebible la promulgación de una ley cuyo incumplimiento no acarrease castigo alguno, pero en la práctica todos los gobiernos incluyen penalizaciones en prácticamente todas las leyes. 7. En realidad, no todos los que transgredan la ley serán castigados, pero sí es cierto que el Estado hará un prudente esfuerzo, fructífero en un buen número de casos, para sancionar a los infractores, habitualmente mediante multas o encarcelamiento. Este tipo de castigo está pensado como forma de sancionar a los transgresores y suele dar buenos resultados. Raramente es preciso recurrir a la violencia física abierta. No obstante, la violencia desempeña un papel decisivo en el ordenamiento, ya que sin esa amenaza los infractores podrían optar sencillamente por no cumplir ninguna sanción. Por ejemplo, el Estado ordena que los conductores se detengan ante los semáforos en rojo. Desobedecer este mandato conlleva una sanción de $200. Pero esto, a su vez, no es más que un nuevo mandato, y si usted no acatase la orden de parar en el semáforo en rojo, ¿por qué habría de actuar de otra manera ante la de pagar $200? Puede entonces que la segunda disposición se imponga mediante una tercera. El Estado lo amenaza con la retirada del carnet de conducir en caso de no cumplir con el pago. Dicho de otro modo, puede que le exija que deje de conducir. Pero si ya ha infringido dos órdenes, ¿por qué cumplir la tercera? Pues bien, el mandamiento de abandonar la conducción puede imponerse mediante una amenaza de pena de prisión si se continúa al volante sin carnet. Como aclara esta serie de ejemplos, las órdenes a menudo se hacen cumplir con amenazas de nuevas órdenes, si bien la cosa no puede terminar ahí. En algún punto de la sucesión debe blandirse una amenaza que el infractor literalmente no pueda desafiar. El sistema debe contar con el punto de anclaje de una actuación forzosa, un perjuicio que el Estado pueda imponer con independencia de las preferencias de cada uno. Ese punto de anclaje lo proporciona el recurso a la violencia física. Hasta el apercibimiento con pena de cárcel exige la posibilidad de aplicación efectiva. ¿Cómo puede el Estado garantizar que el desobediente termine en prisión? La respuesta es, mediante la coacción que involucra el daño físico real o la amenaza con él. Cuando menos los empellones y zarandeos que sean necesarios para trasladarlo hasta la cárcel. Esta es la actuación última que el individuo no puede permitirse desafiar. Se puede optar por no pagar una multa, por conducir sin permiso y hasta por no acudir al coche de la policía que se lo quiere llevar a uno, pero no se puede optar por no sufrir violencia física cuando los agentes del Estado deciden valerse de ella. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico descansa sobre la coacción violenta deliberada. Para justificar la promulgación de una ley hay que acreditar los motivos que existen para someter a la población a su cumplimiento mediante la amenaza con el recurso a la violencia, que puede llegar realmente a traducirse en daños efectivos sobre quienes sean descubiertos incumpliendo la ley. Y según el juicio moral corriente, las amenazas agresivas o su puesta en práctica suelen ser algo malo, aunque esto no quiere decir que no pueda hallarse ninguna justificación, solamente que la intimidación y la violencia la demandan. Ello puede deberse a la forma en la que la coacción manifiesta desprecio por los individuos al procurar esquivar su entendimiento y manipularlos mediante el miedo, o tal vez al modo en que parece rechazar la igualdad y la autonomía de los otros. No intentaré avanzar aquí ningún argumento exhaustivo que detalle cuándo está justificada la coacción, voy a basarme en la valoración intuitiva de que cualquier coacción agresiva exige una justificación,
así como en otras intuiciones que sirven para determinar qué circunstancias particulares de cada caso pueden o no actuar como justificaciones convincentes. Por ejemplo, un argumento sólido lo aporta la defensa propia o la defensa de un tercero inocente. Está permitido coaccionar a otros y proceder de ese modo es necesario para evitar que dañe injustamente a alguien. Otro motivo que acredita la coacción es el consentimiento. En un combate de boxeo en el que ambos contendientes participen voluntariamente, pueden darse de puñetazos. Por otro lado, hay muchos posibles argumentos en favor de la coacción que son a todas luces deficientes. Si un amigo suyo no se alimenta de forma saludable, puede intentar convencerlo de que modifique sus hábitos, pero si hiciera oídos sordos a sus consejos, usted no estaría facultado para imponerle otro régimen. Si le gusta mucho el coche de su vecino, puede hacerle una oferta de compra, pero que él rehúse vendérselo no le autoriza a usted a amenazarlo físicamente. Si usted discrepa de las convicciones religiosas de un colega del trabajo, puede intentar convertirlo a las suyas propias, pero lo que no puede hacer es agredirlo si él no le hace caso, etc. De acuerdo con el razonamiento ético corriente, una abrumadora mayoría de argumentos en favor de la coacción no sirven. Los estados modernos están necesitados de explicaciones de la legitimidad política porque suelen coaccionar y actuar violentamente contra ciudadanos en circunstancias en las que una actuación similar por parte de cualquier agente privado sería calificada de inapropiada. Tal cosa se puede poner de manifiesto adornando un poco la parábola de la sección 1.1. Supongamos que usted hace una declaración manifestando que hay motivos para sospechar que la ciudad vecina está desarrollando cierto tipo de armamento letal, armamento que podría llegar a utilizarse para sembrar el terror sobre otras ciudades. Para impedir que eso ocurra, reúne a unos cuantos habitantes que comparten con usted esas ideas y viajan hasta la población vecina, y allí deponen por la fuerza al alcalde y vuelan diversos edificios, lo cual acarrea, como era de esperar, la muerte de inocentes. Al comportarse así, sería tildado de terrorista y asesino, y lo más probable es que menudearan las exhortaciones favorables a su ejecución o a su reclusión a perpetuidad. Sin embargo, cuando el Estado hace esto mismo, su conducta pasa a denominarse guerra y recibe numerosos apoyos. Mucha gente, ciertamente, rechaza la idea de guerra preventiva, pero solo los extremistas etiquetan de terroristas o asesinos a sus soldados o a los dirigentes del gobierno que los envían a luchar. Incluso entre quienes se oponían a la guerra en Irak en 2003, por ejemplo, pocos llegaron al extremo de calificar a George W. Bush de asesino de masas o de exigir su ejecución o encarcelamiento. Estamos ante los efectos del concepto de autoridad política en acción. La sensación percibida es que, actúe bien o mal, el gobierno es la institución con la autoridad requerida para tomar la decisión de si ir o no a la guerra. Nadie más puede arrogarse el derecho a desatar violencia a gran escala para lograr sus fines en circunstancias como con acento agudo s.a.s. Suponga ahora que, además del resto de tareas insólitas, usted resuelve dedicarse también a la caridad, así que se decanta por una determinada institución benéfica. Sin embargo, usted estima que, por desgracia, en su ciudad no se colabora económicamente con esa obra por propia voluntad, tanto como convendría. Así que pasa a dedicarse a sacarles el dinero a sus conciudadanos por la fuerza y a entregárselo a la institución. Si hiciera algo así, sería tachado de ladrón y extorsionador, y las peticiones de cárcel e indemnización contra usted serían moneda corriente. No obstante, cuando es el Estado quien adopta este comportamiento, se dice que está poniendo en práctica políticas sociales y recibe un apoyo mayoritario. Sin la menor duda, habrá gente que esté en contra de los programas sociales, pero raros serán quienes opinen, incluso entre sus oponentes, que los agentes del Estado que gestionan los planes o que los legisladores que los votaron son ladrones y extorsionadores. Muy pocos de entre ellos exigirán su encarcelamiento o que sean obligados a devolver el dinero que quitaron a los contribuyentes. De nuevo se trata de la idea de autoridad en acción. Creemos que el Estado tiene la potestad de redistribuir la riqueza, pero los agentes no estatales no. Esto nos permite hacernos una idea de la variedad de tareas que se adjudican al gobierno merced a la noción de autoridad política. En el capítulo 7 analizaré más extensamente cómo de amplia es esa variedad. Baste por ahora esta breve incursión en el asunto para resaltar que, en ausencia de fe en la autoridad, tendríamos que repudiar gran parte de lo que ahora admitimos como lícito. 1.5. El concepto de autoridad. Una segunda mirada.
En la presente sección voy a aquilatar las nociones autoridad política, legitimidad política y obligación política. El concepto corriente de autoridad del Estado comprende los 5 principios que enumero a continuación y que resumen aquello por lo que sus defensores abogan. 1. Generalidad. La autoridad estatal se extiende sobre toda la ciudadanía en general. O sea, el Estado está facultado para imponer normas mediante la coacción sobre, cuando menos, la gran mayoría de los ciudadanos, y sobre la gran mayoría de los ciudadanos pesan obligaciones políticas. 8. 2. Particularidad. La autoridad estatal queda restringida a los ciudadanos y residentes en su territorio. O sea, el Estado está facultado para imponer normas mediante la coacción en su territorio de un modo que, en general, no puede hacer en otros países, y los ciudadanos encaran unas obligaciones para con su Estado de un tipo que no tienen hacia los demás. 9. 3. Independencia del contenido. La autoridad estatal no tiene cortapisas a la hora de determinar los contenidos concretos de sus leyes u ordenanzas. 10. Es decir, dada una amplísima gama de posibles leyes, el Estado se encuentra facultado para imponer mediante coacción cualquiera que escoja, y sobre los ciudadanos pesará la obligación de cumplirla. Ese conjunto de posibles leyes no tiene por qué ser ilimitado. Puede ser que el Estado no esté autorizado a promulgar ni imponer leyes que sean groseramente injustas, como, por ejemplo, una ley que ampare la esclavitud. Sin embargo, a menudo ocurre que sí es competente para imponer leyes desatinadas o inconvenientes, y los ciudadanos están obligados a cumplirlas. 4. Extensividad. El Estado está facultado para dictar normas que afectan a una amplísima variedad de actividades humanas, y los individuos tienen la obligación de obedecer los preceptos que abarca ese ámbito. 11. Dicha variedad no tiene por qué ser ilimitada. Por ejemplo, tal vez el Estado no pueda reglamentar las prácticas religiosas privadas. No obstante, se considera habitualmente que los estados modernos están capacitados para regular, y así lo hacen, asuntos tales como los términos de los contratos laborales, las operaciones con títulos financieros, la práctica médica, la manipulación de alimentos en los restaurantes, el uso particular de fármacos, la posesión de armas, la circulación de personas hacia dentro y fuera del país, el tráfico aéreo, el comercio internacional, etc. 5. Supremacía. Dentro del ámbito en el cual el Estado es competente, se constituye en autoridad suprema. 12. Ningún agente no estatal puede dar órdenes al Estado, y ninguno tiene el mismo derecho a mandar en los individuos que éste. Mi intención al adelantar las condiciones 1 a 5 es describir fielmente cómo se percibe comúnmente la idea de autoridad política. Una explicación que dé razón satisfactoria del concepto de autoridad debe contemplar y justificar estos 5 puntos. Si ninguna teoría es capaz de ello, habrá que concluir que ningún Estado posee realmente autoridad. Recurriendo como así hacen, a nociones tales como amplísima gama o gran mayoría, los 5 principios resultan imprecisos, pero tampoco voy a intentar perfilar más el concepto de autoridad política en esos aspectos, ya que la idea quedará lo suficientemente explícita como para poder evaluar los argumentos que se ofrecerán en el resto del libro. Tampoco queda meridianamente claro cómo debiera de amparar una teoría esos 5 principios, pero, una vez más, no voy a perseguir mayor precisión. Simplemente hay que tener en cuenta que si una teoría resulta marcadamente incapaz de dar una mínima cabida a la noción intuitiva de autoridad, es que en algún momento ha dejado de servir como defensa válida de la misma. Unas palabras para señalar con qué no tienen por qué estar comprometidos los defensores de la idea de autoridad. Del hecho de que exista obligación política no se deduce que baste con que el gobierno ordene algo para que estemos obligados a obedecerle. Quienes apoyan la noción de autoridad pueden defender que son necesarias más condiciones para que los mandatos del Estado sean vinculantes. Por ejemplo, que las leyes sean producto de un trámite justo y democrático, que el gobierno en ejercicio no haya usurpado el poder a uno legítimo anterior, etc. Asimismo, pueden sostener que existen límites a la autoridad del Estado. Por ejemplo, las leyes no pueden ser groseramente injustas ni pueden invadir ciertas esferas de privacidad, etc. Así pues, la idea de que hay que proceder de cierta manera, porque la ley lo ordena, puede significar, en la práctica más o menos que la ley lo demanda, que la ley sea aprobado de acuerdo con el procedimiento pertinente en instituciones legítimas, que la ley no es burdamente injusta y que el objeto de la ley está incluido en el conjunto de materias sobre las cuales el Estado puede legislar.
Para ilustrar los puntos de la relación anterior, consideremos el ejemplo de los impuestos. De acuerdo con la opinión popular, es lícito para el Estado implantar tributos a los residentes en su territorio, los cuales están obligados a pagarlos. Generalidad. El Estado no es competente para imponer cargas fiscales en el extranjero, ni los forasteros tendrían por qué pagarlas si lo intentara. Particularidad. 13. El Estado puede, en general, fijar qué actividades desarrolladas en su territorio van a ser gravadas y en qué cuantía, y los residentes habrán de pagar ese importe, ya sea desproporcionadamente elevado o reducido. Extensividad, independencia del contenido. Ningún agente ni entidad no estatal está autorizado a exigir impuestos ni al propio Estado ni a los individuos. Supremacía. Por lo tanto, si la opinión popular está en lo cierto, el caso de los impuestos ejemplifica la autoridad política del Estado. 1.6. Una puntualización sobre metodología. La primera parte de este libro es un ejercicio de aplicación de la filosofía moral a la política. El meollo de la cuestión reside en la evaluación de nuestra disposición moral hacia el Estado. ¿Realmente está autorizado a hacer las cosas que normalmente pensamos que está autorizado a hacer? ¿Estamos realmente obligados a obedecer tal y como habitualmente creemos estar? Es notoria la dificultad de dar con respuestas apropiadas a este tipo de preguntas. ¿De qué modo abordarlas? Un posible modo pasaría por valerse de una teoría moral integral, digamos, el utilitarismo o la deontología kantiana, por ejemplo, para intentar deducir de ella las conclusiones pertinentes sobre derechos y obligaciones políticas. Por desgracia, yo no me considero capaz de lograr algo así. Desconozco cuál es la teoría moral integral correcta, y creo que a todo el mundo le pasa igual. Los motivos de mi escepticismo son difíciles de expresar, pero proceden de la reflexión sobre las dificultades que plantea la filosofía moral y sobre la compleja y confusa bibliografía que se ha escrito sobre la materia, sujeta a permanente controversia. Componen esta bibliografía una teoría tras otra, que acaban formando un lodazal de enigmas y dificultades que se va haciendo más espeso según más filósofos investigan el asunto. No sería capaz de expresar debidamente el estado de la cuestión. La mejor manera que tendría el lector de valorar mi escepticismo sobre teoría moral pasaría por invitarlo a que él mismo se sumergiera en la literatura de referencia. Aquí me limito a declarar que no voy a tomar partido a favor de ninguna teoría moral integral, y que hay que contemplar con mucho escepticismo cualquier tentativa de llegar a conclusiones firmes en materia de filosofía política, partiendo de teorías de ese tipo. Tampoco, y por motivos similares, voy a partir de la adhesión a teoría política alguna, aunque sí es cierto que yo mismo terminaré articulando una. ¿Qué otras opciones hay? Me parece que lo más indicado será partir de afirmaciones morales que son, de antemano, relativamente incontestables. 14. Pues, siendo la filosofía política una especialidad difícil y polémica, no es posible partir de una teoría moral controvertida si se desea lograr algún avance, y mucho menos de una ideología política controvertida. Para intentar llegar a conclusiones productivas sobre las cuestiones en discusión, las premisas han de ser proposiciones que, por ejemplo, tanto progresistas como conservadores se encuentren evidentes a simple vista, para proceder después a partir de tales premisas. Pese a que parece instintivo recurrir a un método como este, se trata de una vía que raras veces se explora. Los estudiosos de la filosofía política son más dados a debatir acerca de problemas controvertidos desde la asunción de un marco teórico polémico. Por ejemplo, puede haber académicos que pretendan dilucidar si hay que restringir la inmigración aplicando la teoría rawlsiana del contrato social hipotético. 15. La mayor parte de las premisas éticas a las que voy a recurrir se deducen de los análisis morales de comportamientos concretos en situaciones bastante concretas. La parábola del justiciero de la sección 1.1 es un ejemplo ilustrativo. Parece cabal aceptar como premisa que el comportamiento de nuestro protagonista es inaceptable y que el asunto no plantea dudas, como ocurre en el dilema del tranvía, por ejemplo. 16. Ni provoca controversia ética, como podría ocurrir en el caso de un aborto. Para el sentido común, una evaluación negativa se traduce en un veredicto de culpabilidad indiscutible. 17. Algunos investigadores piensan que al desarrollar cuestiones de filosofía moral habría que basarse en principios éticos abstractos en lugar de dejarse guiar por la apreciación intuitiva que nos merece cada caso concreto. 18. Otros estiman que, en general, solamente podemos apoyarnos en los juicios que emitimos sobre casos particulares.
19 Y aún los hay que opinan que ningún juicio ético merece crédito porque en materia de ética nada es cognoscible. 20 Todos estos puntos de vista me resultan equivocados. Lo que sí me parece acertado es la idea de que los juicios éticos polémicos suelen ser poco dignos de confianza, mientras que los claros y diáfanos, bien sean particulares o generales, suelen ser fiables. Así que voy a suponer que todos poseemos discernimiento moral y que los ejemplos más evidentes y universalmente compartidos son casos particulares de su aplicación. 21. Aunque mis premisas éticas no parecen muy rebatibles, no ocurre igual con mis conclusiones. Las conclusiones a las que voy a llegar, por el contrario, escaparán de tal modo de los presupuestos de partida que la gran mayoría comparte que es probable que ningún razonamiento sirva para que las admitan. En último término, voy a llegar a la conclusión de que la autoridad política es una quimera. Nadie posee el privilegio de mandar sobre los otros, y nadie está obligado a obedecer una orden por el mero hecho de que haya sido emitida por el Estado. Si bien esto puede resultar contraintuitivo a casi todo el mundo, creo que no he cometido ningún error al llegar a esa conclusión. Bertrand Russell dijo: el propósito de la filosofía es partir de algo tan elemental que parece innecesario de enunciar, y terminar con algo tan paradójico que nadie creerá. 22 Yo no pienso que ese sea el propósito de la filosofía, pero producir un razonamiento que nos lleve desde premisas intuitivas hasta conclusiones sorprendentes tampoco tiene por qué ser señal de estar haciendo mala filosofía. Mi disposición hacia el sentido común puede parecer contradictoria. Por un lado, estimo que las intuiciones éticas más ampliamente compartidas ofrecen una base lo suficientemente sólida como para construir razonamientos sobre ella. Por otro, afirmo que hay creencias políticas muy comúnmente compartidas que están viciadas de origen. Aseverar que hay estados que gozan de legitimidad no parece nada polémico. Casi todo el mundo, en la derecha o en la izquierda del panorama político, da tal cosa por supuesta. Entonces, ¿por qué no admitir esa existencia legítima como premisa inicial, al igual que hago con las creencias habituales en moral? Uno de los motivos es que nunca he compartido las intuiciones políticas de los otros, si acaso es eso lo que son. Estoy de acuerdo con las intuiciones normativas comunes en mi sociedad, cosas tales como que no se debe robar, matar o dañar de cualquier otra manera a los demás, excluidas circunstancias especiales como la de la defensa propia, que usualmente hay que decir la verdad, que hay que mantener la palabra dada, etc. Sin embargo, nunca me ha resultado evidente que haya unas personas investidas del derecho a mandar sobre otras, ni que nadie tenga la obligación de obedecer una ley por el mero hecho de ser una ley. Y mis intuiciones no son algo por completo idiosincrásico. Existe una vocinglera minoría en el debate político actual que aboga por una drástica reducción del tamaño del gobierno, y a menudo defienden sus puntos de vista con argumentos prácticos. Los planes del gobierno no funcionan, o mediante reivindicaciones categóricas basadas en derechos universales. No obstante, me parece que esos argumentos eluden lo sustancial. A mi parecer, la motivación de fondo se encuentra en un escepticismo generalizado hacia la autoridad política. Los defensores de un Estado más reducido no encuentran justificación al hecho de que se le considere autorizado a hacer tantas cosas que nadie más puede hacer. Incluso si no se comparte esta postura escéptica, me gustaría advertir contra el rechazo sistemático de las intuiciones de quienes discrepan de nuestras ideas. Los seres humanos son muy propensos al error en materia de filosofía política, y los conflictos entre impresiones intuitivas son frecuentes. La objetividad requiere de nosotros ponderar seriamente la posibilidad de que sea uno mismo quien esté equivocado. Quienes proceden desde la intuición de que cierto tipo de estados gozan del privilegio de la autoridad pueden abandonar esa idea si resulta, como es mi intención mostrar, que la creencia en la autoridad política es incompatible con las convicciones morales comunes. Hay 3 motivos para preferir atenerse al sentido común en moral antes que al sentido común en filosofía política. El primero, que, como ya he sugerido, las opiniones en esta son mucho más controvertidas que en aquella. El segundo, que incluso quienes comparten los puntos de vista ortodoxos en política suelen sentirse más persuadidos por el sentido común moral que por el político. El tercero, que incluso quienes admiten intuitivamente la idea de autoridad pueden sentirse al mismo tiempo desconcertados por ella, mientras que no resulta desconcertante en absoluto. Por ejemplo, la idea de que agredir a otros en ausencia de provocación previa es algo que está mal. Pueden advertir que el hecho de que existan personas con una categoría moral especial requiere de alguna explicación.
El hecho de no dar con ninguna validación satisfactoria de la autoridad política puede hacer abandonar la creencia en ella sin renunciar por ello a los sentimientos morales comunes. 1.7. Organización del libro. La tesis fundamental de la primera parte del libro es que la autoridad política es una fantasía moral. Voy a probarla mediante una crítica de los más prominentes intentos de justificación de la noción de autoridad, capítulos 2, 5. Tras analizar estas teorías, proseguiré con un examen de nuestra disposición psicológica hacia la autoridad, capítulo 6, en el cual propongo que las justificaciones filosóficas de la autoridad son racionalizaciones de inclinaciones nuestras que carecen de fundamento lógico. En lugar de ello, resultan estar basadas en fuentes muy poco merecedoras de confianza. La mayoría de la gente cree que el Estado es algo sumamente provechoso y que en su ausencia la sociedad se descompondría en un magma caótico, pero yo voy a pedirle al lector que haga a un lado esta creencia por un momento. La cuestión a resolver en la primera parte de este libro no es si el Estado es bueno o malo, sino si disfruta de derechos especiales que no son aplicables a usted y a mí, y si nosotros tenemos unos deberes especiales hacia él que no tenemos hacia nadie más. Porque pudiera ser que el Estado, exactamente igual que el miembro del grupo de autodefensa privado, fuese algo sumamente provechoso y aún así careciera de autoridad en el sentido que yo le doy al término. La mayoría de las justificaciones de la autoridad no se limitan a afirmar que el elemento de autoridad proporciona abundantes ventajas. Así, por ejemplo, la teoría del contrato social reivindica que los ciudadanos de ciertos estados han otorgado su consentimiento al régimen político. La existencia y validez de este consentimiento podrá estudiarse independientemente de cuál sea el grado de magnitud de los beneficios que el Estado procura. Por supuesto, se puede opinar que las grandes ventajas que produce la existencia del Estado desempeñan un papel fundamental a la hora de acreditar su legitimidad, y ese asunto será tratado en el capítulo 5 y, con mayor detalle, en la segunda parte del libro. Voy a pedir al lector que aplace la respuesta a esta cuestión hasta que sea hora de abordarla abiertamente. Los interrogantes acerca de la necesidad del Estado y de si podría existir una sociedad sin recurrir a la fe en la autoridad son importantes y se tratarán en la segunda parte, en la cual abordo las consecuencias prácticas de prescindir del espejismo de la autoridad política. La tesis fundamental de la segunda parte es que la sociedad puede existir y prosperar sin necesidad de una aceptación universal de la idea de autoridad. Mi filosofía política es una forma de anarquismo. Según yo mismo he podido comprobar, la mayoría de la gente parece convencida de que el anarquismo es un sinsentido evidente, una idea para cuya refutación basta una mínima consideración de 30 segundos. Aproximadamente esa era también mi postura antes de conocer nada sobre su teoría. En mi propia experiencia, quienes amparan esa opinión desconocen por completo qué piensan en realidad los anarquistas, sus opiniones acerca de cómo debería funcionar la sociedad o cómo argumentarían contra esas objeciones construidas en 30 segundos. Los anarquistas se enfrentan a un dilema del tipo de la pescadilla que se muerde la cola. La gran mayoría de la gente no presta la más mínima atención al anarquismo porque están seguros de que se trata de un punto de vista demencial. Están convencidos de que esa opinión es demencial porque no la entienden. No la entienden porque no le prestan la más mínima atención. Por lo tanto, quisiera pedirle al lector que no cierre el libro simplemente por la conclusión final a la que va a llegar. Su autor no es un necio ni está chiflado ni es mala persona, sin embargo, sí puede dar cuenta razonada de cómo podría desarrollarse una sociedad sin Estado. Tanto si termina por aceptar la explicación como si no, muy probablemente encontrará provechoso haberla tenido presente. En las publicaciones recientes sobre filosofía se ha convertido en algo habitual poner en tela de juicio la autenticidad de las obligaciones políticas, y el punto de vista preponderante hoy en día probablemente sea contemplarlas con escepticismo. Esta sorprendente innovación es debida casi por completo al incisivo trabajo de investigación de John Simmons, quien demolió los principales argumentos en defensa de las obligaciones políticas en su obra moral Principles and Political Obligations, Principios morales y deberes políticos. Yo respaldo la mayoría de los argumentos de Simmons. Aunque algunos lectores estén familiarizados con ellos, no ocurrirá lo mismo con muchos otros. Así pues, voy a exponer los principales alegatos en contra de los deberes políticos en los capítulos que vienen a continuación, sin preocuparme de si han sido ya publicados o no. Al mismo tiempo, me parece que los filósofos modernos no han sabido seguir avanzando por ese camino.
Los filósofos que han estudiado el asunto de la obligación política se han enfrentado a los deficientes argumentos en su favor, pero no han hecho lo propio con los deficientes argumentos en favor de la legitimidad política. 23 y muy pocos de ellos han prestado sincera atención al anarquismo político. Habitualmente, los razonamientos en materia de obligaciones políticas dan por hecho que tenemos una necesidad perentoria del Estado, y la corriente de pensamiento preponderante afirma que, aunque necesitamos de él, y aunque la mayoría de las actividades que los estados modernos desarrollan están justificadas, seguimos sin estar obligados a acatar la ley por el simple hecho de ser ley. Confío en que el presente texto mueva a un análisis más concienzudo, tanto sobre la hipótesis de la legitimidad política como sobre la de la necesidad de la existencia del Estado.